instantes. Pero ahora comenzamos con el tema de los generales humalistas que se mantienen en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Según el informe de la comisión presidida por el constitucionalista Enrique Bernales, Ollanta Humala Tasso utilizó el ejército como un partido político. Ollanta Humala Tasso hizo lo que quiso con el ejército. Aprobó la colocación y el ascenso, sobre todo, de generales que no les correspondía. Entre ellos, nada menos que el actual comandante general del ejército, el general Luis Ramos Ume. Óscar Quispe encontró a dos generales de división que, de acuerdo a el orden que tiene el ejército, los escalafones que tiene el ejército, debían ocupar los lugares que hoy tienen los generales humalistas. Se trata de los generales de división Walter Chávez Cruz y Juan Gutiérrez Castro, quienes valientemente y en exclusiva dan la cara en primer plano y su guerra desarrolla la historia. Walter Chávez Cruz debería hoy dirigir todos los cuarteles del Perú como comandante general del ejército, pero fue pasado al retiro en el 2012 en forma injusta, según la comisión que el gobierno de Kuczynski creó para evaluar los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Ollanta Humala. Yo para el año 2012 me presentaba al ascenso ocupando el número 1 del cuadro de mérito y hubieron dos vacantes. La lógica elemental indica que una de las dos vacantes eran para mi persona, con lo cual hubiese seguido mi línea de carrera intachable de 33 años hasta ese momento. Y en diciembre de ese mismo año me pasaron al retiro, sin haber tenido prácticamente la oportunidad de postular al grado de inmediato superior. ¿Por qué? Porque simplemente ese año no le dieron vacante en mi promoción. Entonces no me dieron una sola oportunidad de ascender. El general del ejército en retiro, Juan Gutiérrez Castro, hoy debería ser el jefe de Estado Mayor del ejército, pero su carrera se frustró cuando fue pasado al retiro en el 2012. Esta decisión también fue ilegal, según la Comisión Evaluadora de Ascensos y Retiros de Militares, presidida por el jurista Enrique Bernales. En el cuadro de mérito estaba en una posición inmejorable, me encontraba número 2. Se suponía que si daban dos vacantes debería de ascender. Sin embargo, ahora que conocemos la verdad, desde la llegada al poder el gobierno del presidente Humala ya tenían una intención política de mantenerse 15 años en el poder. ¿Y qué tenían que hacer para eso? Tenían que pasar al retiro lo más rápido posible a oficiales incómodos. Entonces, de ninguna manera me podrían ascender. En su página 72, el informe de la Comisión Bernales concluyó que el gobierno de Humala manipuló los ascensos en el ejército para asegurar su sometimiento para su proyecto de gobierno. Adecuó leyes o las vulneró para favorecer a sus familiares y amigos de promoción. Para mí me queda claro de que en el gobierno, a través del ejército, se estaba constituyendo una organización estructural del alto mando pro Humala sobre su reelección o reelección conyugal, como se quiera decir. Obviamente, hay oficiales que, como yo me considero dentro de ese grupo de oficiales, que no le han debido, no le deben a nada, a nadie durante toda su carrera, como ha pasado. Yo salí graduado de la escuela militar como número 1 de caballería, o brigadier de caballería, y me mantuve así mis 33 años sin perder un solo ascenso. Obviamente, de haber ascendido como me correspondía, yo no tenía por qué deber ningún favor político ni al presidente ni al ministro cualquiera. Durante toda mi carrera, yo ascendí número 1 en el arma de infantería. Yo mantuve mi posición hasta el ser candidato al grado de general de división. No le hubiera debido yo mi ascenso al presidente Ollanta. Por lo tanto, yo de una u otra manera, mi comportamiento en los puestos que hubiera podido ocupar hubiera sido diferente.
En la página 58, el informe Bernales identificó al actual comandante del ejército, Luis Ramos Hume, entre los generales ascendidos de manera ilegal por el gobierno de Humala. Mi ascenso ha sido de acuerdo a las normas y disposiciones que establece la ley de ascenso de oficiales. Eso ya lo descargué y no sé por qué la Comisión Bernales inició una serie de ataques contra mi persona. En el caso del general Ramos Hume, se le hizo saltar de un puesto, estaba en el puesto séptimo, al puesto segundo para que pudiera rápidamente ascender, cosa que efectivamente se hizo, pasando al retiro inclusive a oficiales distinguidos que en el orden de méritos estaban muy por encima de Ramos Hume. El nombramiento del general Ramos Hume, que está aquí a su lado, según el informe Bernales, fue indebido, no le correspondía ascender al comandante general del ejército. Pero en el informe de la Comisión Bernal, le recomiendo que lo lea con detalle, no hay una sola línea referida al general Ramos Hume. Ni una sola línea, ni una sola línea, ni una sola línea. El caso es que en manos del comandante general Ramos Hume está toda la información sobre la identidad del batallón que Ollanta Humala dirigió en la base contrasubversiva Madre Mía en 1992. Estos soldados, cuya identidad tiene que ser confirmada para abrir juicio a Ollanta Humala, hoy aseguran que fue este quien les ordenó ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente no han habido registros que registren el nombre de la persona que trabajaba, sino una serie de seudónimos. Entonces no ha habido un registro por seguridad. ¿Qué significa que no hay registro? Efectivamente, como usted lo manifiesta, ¿por qué? Por la seguridad. Cuando hay un alta o un baja de un personal, y más aún cuando hay altas y bajas de contingentes, estos son inscritos en los registros de personal y también luego son publicados en las órdenes de cuerpo de las unidades, en las órdenes de cuerpo de las brigadas, de las grandes unidades y también en las órdenes generales del ejército. O sea, la incorporación de personal, tanto militar como civil, hacia el ejército, están plasmados en documentos. Igualmente, la situación de baja de cualquier personal militar o civil están plasmados en documentos. Y estos documentos o están en el sistema de personal del ejército o están en el sistema de movilización y reserva del ejército. Desde el 2016, en que las conclusiones sobre ascensos y retiros de militares durante el gobierno de Humala confirmaron que sus carreras fueron truncadas en forma injusta, Walter Chávez y Juan Gutiérrez recibieron en abril de este año por toda respuesta del ministro de Defensa que es al Congreso al que le toca resolver su problema. Y su guerra en primer plano. Esto lo pudimos saber simplemente gracias al informe de la Comisión Bernales que este gobierno ha decidido cajonear y que el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, ha preferido ignorar, casi poniéndose al costado de los generales humalistas. Recordemos nada más que hace unos días le preguntamos al ministro Nieto qué iba a hacer con el informe Bernales y nos mintió en nuestra cara pelada, diciéndonos que no había una sola línea en el informe Bernales que mencionase al general Ramos Hume, cuando aquí lo desmentimos. 7 páginas de ese informe mencionan a Ramos Hume y a los generales humalistas que se mantienen en el ejército por decisión o por miedo en este gobierno. Pero en paralelo, la Comisión de Defensa viene estudiando casos de estos mismos generales que de manera arbitraria, coludidos con el poder que tuvo Ollanta Humala entre el 2011 y el 2016, ascendieron de forma irregular y le dieron soporte político a Ollanta Humala. El partido político de Ollanta Humala entre el 2011 y el 2016 no fue el Partido Nacionalista.
A ellos los utilizaba cuando tenía que utilizarlos. El verdadero partido que tuvo Humala fue el ejército, lamentablemente manchado como institución por estos malos generales. Ya es hora que generales como los que hemos visto en este informe sean reivindicados. De alguna u otra manera. El gobierno tiene que ingeniárselas. Y si el ministro Nieto no es capaz de hacerlo y encima nos miente en nuestra cara pelada, repetimos, debe renunciar. Lo reitero.